Pues muchas gracias. Ajá, sí, creo que ayer terminamos con Paulina. Entonces vamos a retomar por, ¿cuántos somos? 7 justo. Por Andrea. Vilket datum är Halloween? Den är den 30 första. 30 quiere decir, ajá, como el día 30. Ajá, ya te escuché decir första y sería 31, el 31. Vilken månad? Oktober. Okej, den 31 oktober. Ja, precis. Isabel, vilket datum är Mexikos självständighet? Ok. Självständighet, ajá. ¿Sí sabes qué es? Sí, independencia Ok, de México. Sí, sí. Det är 15 de september. Bueno, no. 16 de september. ¿Es diciembre? No, september. Ok. Sí, den 15 de septiembre. Ok. Ajá, entonces självständighet es independencia. Självständig es independiente. O sea, como Ok. es del verbo stå, ¿no? Att stå, que es como estar parado. Självständig es que está parado solo. Está parado por sí mismo. Entonces es independiente. Qué poético. Independiente. Obviamente estoy disléxico. Ok, ya. Independiente. Jocelyn, vilket datum är Sveriges nationaldag? Ya, den Arden, ay, no sé. ¿Sí es el 6 de junio? Sí. Ok. No. ¿Fuerte? ¿Juni? Ja, precis. Den 6 juni. Que como sabrán también es mi cumpleaños. Que siempre me encanta decir que mi cumpleaños es feriado nacional. Vilket datum är de dödas dag, Lisette? De dödas dag, ¿cuándo es? El 2 de noviembre. Den 2 november. 2 november, ja precis. Vilket datum är mors dag i ditt land, Louise? Ay, cuando es... El 10 de mayo, si no recuerdo mal. 10 mars. A ver. Perdón, ¿puedes repetir? No te escuché. Den 10 mars. ¿No es mayo? ¿No es mayo? Sí. 30 de mayo. Ajá, sí. Sí, no recuerdo mal. 21 de mayo. En Suecia ya se me olvidó cuándo es, pero lo voy a averiguar en lo que seguimos. En Europa generalmente, ¿saben cuándo es? Sí, el tercer domingo de mayo, ¿no? Algo así. Segundo, ajá. Y yo no supe porque cuando me enteré sobre México fue el año pasado, y el año pasado el segundo domingo de mayo fue el 10 de mayo. Entonces tuvimos el mismo día y pues yo asumí que pues era igual que acá. Pero este año estando en México me di cuenta de que no, porque este año en México fue el 10 y en Italia fue el 11. Y en Suecia es... ya lo perdí. Este año también fue como el 20 tantos, ¿no? De mayo. ¿Acá? En Suecia. A ver. Déjame pero ver. no sé si siempre queda. Es que, no es, ahora fue, pero también fue como más o menos igual, ¿no? A ver, ¿por qué no puedo? No leo, estoy ciego.
Ok, ya. Es el último domingo de mayo. Este año fue el 30. Sí, Ok. tienes bien. Ujú, es el último domingo de mayo. Ok. Vilket datum är första dag i ditt land, Fernanda? Ja, a ver. Det är den tredje söndag juli. ¿Sí está bien así? Ah, claro, no es fijo. Ajá. ¿Kan du repetera? Ujú. Det är den tredje söndag juni. Tredje söndagen i juni. Esa es la que tenía duda. Sí, Y ajá. bueno, tal vez el söndagen. Yo, hay que poner el artículo otra vez porque aquí está como adjetivo. El tercer domingo de junio, o sea, y juni, en el mes de junio. Ok. A ver, en Suecia, Sverige. El segundo domingo de noviembre, no, pues qué interesante. Sí. Junto con los muertos. Sí. Oiga, nomás una Y- pregunta. El sí. día de la independencia, ¿qué no es el 16? Pues no sé, ustedes sabrán. Yo Sí, sé que Marquesa. yo te dije que era Yo lo escribí Septande. mal. Sí, yo te escuché mal entonces. No Porque, te bueno, preocupes. pues no sé. O sea, yo también recordaba que era el 16, pero dije, bueno, tal vez lo tengo mal porque yo escuché FEM. Pero bien, entonces el 16. El 16 será. Y el último, Paulina, vilket datum är barnens dag? Den är den 13 mars. Aquí es sin i, 13 de mayo. Ok. Ok. ¿También tiene la misma fecha en México? Sí, No, el 30 de abril. abril. Sí. Ok. No, pues no sé, porque en Italia no se celebran esas cosas. Que el Día del Niño, no, pues no existe aquí. Pobres niños. Sí, efectivamente. Bueno, ¿alguna pregunta? No, Está bastante comprensible, ¿no? sí. Solo entonces, cuando se menciona el día de la semana, siempre le ponemos el artículo y la I, ¿verdad? Sí. Si vas a decir el segundo domingo de mayo, el quinto no existe, pero no sé. El tercer lunes de agosto, así. Como den tredje måndagen i augusti. Porque aquí tredje está como adjetivo, måndag es un sustantivo, entonces sigue lo mismo que vimos con los adjetivos determinados. Ujú. Sí. Sí. De nada. Y Es que sí, yo finalmente, quisiera sí. poner ahí en la del Día del Niño. Den är den 13 maj, men i México det är den 30 april. Sí Men quedaría en México är den, ¿qué dijiste? Den 30 de abril. Ajá, sí. Ok. ¿Te lo preguntabas por los dos den? Ujú. Sí, sí, porque el primero es de sujeto y el segundo es artículo. Sí, no hay problema. Ok, bien. Entonces vamos a ver las tanto anunciadas kurzsvar. En sueco, al igual que en inglés, tenemos maneras para responder, como cuando en inglés decimos yes I am, yes I do y todo eso. Y está bastante sencillo. La estructura es de, el verbo y el sujeto, por ejemplo, yo. Y eventualmente inte si estoy negando. El verbo que vamos a elegir depende del verbo con el que se hace la pregunta. Por ejemplo, si el verbo es el verbo vara, entonces la pregunta es con el verbo är. La respuesta también es con är. Är du svensk? ¿Eres sueco? Ja, det är jag. Sí, lo soy. Literalmente sí. Eso soy. Algo así. Ja, det är jag. Nej, det är jag inte. Sí lo soy, sí no lo soy. Perdón, no lo soy.
De por sí, cuando usamos un verbo como vara o ha, ser y haber, o cuando usamos un verbo modal, un yelp verb, en la respuesta usamos el mismo verbo que tenemos en la pregunta y en el mismo tiempo. Si fuera, por ejemplo, no sé, una pregunta con ser al pasado, fuiste, no sé qué. ¿Fuiste a la tienda? Ah, pero ese fuiste es de ir, no es de ser. ¿Fuiste maestro? Ajá. Ok, sí. Fuiste o eras maestro. Var du lärare? Ja. Oj. Ja, det var jag. Eller nej, det var jag inte. ¿No? Entonces, usamos el mismo verbo en el mismo tiempo. Si está en presente, pues presente, ar. Si está en pasado, en pasado. Ujú. Ok. Ok. Lo mismo con ha. Har du syskon? ¿Tienes hermanos o hermanas? Ja, det har jag. Nej, det har jag inte. ¿Sí? Sí. Ahora vemos qué pasa. Veamos qué pasa cuando la pregunta contiene un adverbio negativo o un elemento negativo en general. Är ditt arbete inte stressigt? ¿Tu trabajo no es estresante? En sueco tenemos dos maneras de decir sí. Una es la que ya conocemos, ya, y la otra es you. You se usa para negar una negación. O sea, si alguien me pregunta, ¿tu trabajo no es estresante? Su pregunta es negativa. Entonces yo no puedo responder diciendo yo, porque yo afirma algo que es afirmativo. Entonces, para decir que sí que es estresante, digo you, de are. Sí lo es. ¿No? Porque si dijera aquí, me preguntan, ¿är ditt arbete inte stressigt? Y yo respondiera, ya. Ya quiere decir que yo estoy afirmando lo que tú me preguntaste, o sea, que mi trabajo no es estresante. Si quiero darte la contra, tengo que decir you. Ok. Es como en francés que tenemos oui y sí, o en alemán que tenemos ja y doch. No sé si tengan familiaridad con alguno de estos idiomas. Pero si no, ¿se entiende? Sí. Ok. Ujú. Ok. ¿Qué pasa con todos los demás verbos que no son verbos auxiliares? Las respuestas breves se forman con el verbo att göra, igual que en inglés. Lär du dig svenska? ¿Aprendes sueco? ¿Estudias sueco? Ja, det gör jag. Nej, det gör jag inte. Como sí, lo hago, no, no lo hago, literalmente. ¿Sí? Ok. Sí, como en Esto inglés, aplica, ¿no? sí, para todos los verbos que no son auxiliares, que no son modales. Ok. Ok. Vamos a ver, otro verbo modal, kunna. Kan du några främmande språk? ¿Conoces algún idioma extranjero? Ja, det kan jag. Nej, det kan jag inte. Ujú. Sí. Y Otra manera, o sea, como la misma pregunta, pero formulada en manera negativa. Kan du inga främmande språk? ¿No conoces ningún idioma extranjero? Jo, det kan jag. Sí, sí sé. Nej, det kan jag inte. O no, tienes razón, no me sé ninguno. Y por cierto, vamos a ver las formas de Nora e Inga. Nora e Inga están en plural. ¿Cuál es el singular de Nora? no con, Ajá. ¿no? No No, con. ni något. No.
Ok, någon, något y Nora. No creo. Inga también es el plural. ¿Conocemos las formas singulares? Ingen, inget. Ujú. Ok. Ingen, inget. Sí. Någon también quiere decir alguien e ingen también quiere decir nadie. Pero de por sí son como el any y el no del inglés. Kan du några främmande språk? ¿Conoces algún idioma extranjero? Bueno, o sea, sería en plural. ¿Conoces algunos idiomas extranjeros en general? También podríamos decir, kan du något främmande språk? Y aquí también podríamos decirlo en singular, kan du inget främmande språk? Pero sí, en plural también está bien. Y como justamente tenemos algo negativo en la oración, si queremos negarlo, no podemos hacerlo con yo, tenemos que hacerlo con you. Kan du inga främmande språk? You, det kan jag. Como, sí, te equivocas, o sea, sí sé. Porque si decimos yo, es como, sí, estoy afirmando lo que dijiste, o sea que no sé ninguno. Ok. 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 Otro verbo auxiliar, ska du till Sverige. Cuando el verbo ska, o sea, como cuando vamos a indicar algún desplazamiento con ska, podemos omitir el verbo de movimiento. O sea, no es necesario decir ska du åka till Sverige, ska du resa till Sverige. Con decir solo ska está bien. Ska du till Sverige? Ja, det ska jag. Nej, det ska jag inte. Y aquí vamos también a ver cómo se dice yo también y yo no. Por ejemplo, si alguien pregunta, ¿ska du till Sverige? ¿Vas a ir a Suecia? Y yo respondo, y la otra persona responde, ja, det ska jag. Si yo quiero decir yo también, puedo decir yo också, o puedo decir det ska jag också. Yo también voy a ir. Eso también lo voy a hacer yo. En cambio, si quiero decir yo no, det ska jag inte. La misma pregunta, ska du till Sverige? Si la persona responde nej, det ska jag inte, no, no voy a ir, yo puedo decir yo tampoco y lo diría det ska jag inte heller. En cambio, si quiero decir yo sí, voy a decir det ska jag. Ok. Entonces, Heller es tampoco. Inte heller, tampoco. Ok. Por ejemplo, que alguien diga yo har aldrig varit i Sverige, nunca estuve en Suecia. Puedes decir jag inte heller, yo tampoco. O más completo, det har jag inte heller. Pues eso yo tampoco lo he hecho. Ok. ¿Sí? Sí. Sí. Ok, bien. Entonces vamos a ver algunas preguntas y vamos a intentar contestarlas con med ett kort svar. Andrea, dricker du kaffe? Nej. Igual sería de. Ujú. De. Dricker. Yo inte. Ok. Cuando usamos un verbo que se refiere a algún tipo de acción, o sea, como ver que no son auxiliares, como dricka, o sea, beber, comer, hablar, así, la respuesta breve es con el verbo att göra. Entonces no decimos nej, det dricker jag inte, decimos nej, det gör jag inte. No, no lo hago. Eso no lo hago. Ok. Sí. Ok, bra, tack. Isabel, är du från Mexiko?
Ja. There are the. There are the. Det är jag. Ujú. Okay. Como eso soy. O sea, sí, algo así. Ujú. Det är jag. Ujú. Jocelyn está de oyente. Lisette, vill du ha ett husdjur? Bill sí es un auxiliar, ¿verdad? Sí. Ujú. Yo, det vill jag. Ok, precis. Ujú. Luis, har du en bil? Ja, det har jag. Ok. Fernanda, har du någonsin rest utomlands? Nej, det har jag inte. Ok, precis. Paulina, kan du klättra? ¿Qué es cleta? Como escalar. Nej, det har jag inte. Ok, det kan jag inte. Ujú. Andrea, igen. Var du en duktig elev i skolan? ¿Fuiste una buena alumna en la escuela? Ja. Det var Ujú. duktig. Nej, solo el Yo. sujeto. Det var jag. Ajá, porque de sirve para mencionar lo que dijimos. O sea, eso lo fui, Ujú. ¿no? Sería como eso, o sea, una buena alumna, lo fui. Entonces solo es de, el verbo y el pronombre, en este caso yo. Ujú. Ujú. Ok, tack. Isabel, utövade du ingen idrott när du var liten? ¿Qué es utövade? ¿Cómo, disculpa? ¿Se me trabó? Vad betyder utövade? Att utöva es como practicar, realizar. Ok. Y ese sería el verbo, ¿verdad? Ujú, sí, sería, Mm, ¿no practicaste ningún deporte cuando eras niña, mm, pequeña? Ya de utövade. Nej, Yo. utöva es una acción, entonces es con el verbo göra. Ok, entonces ya de yo. Ok, vamos a ver. Ahí En esta sería, pregunta, ujú, a ver, ¿sí? sería más bien con el yo porque es ingen, ¿no? Porque es Ajá, una acción. exacto. Te estamos preguntando, ¿no practicabas ningún idioma? Perdón, ¿no practicabas ningún deporte? Si dices yo, estás diciendo sí, tienes razón en lo que me estás diciendo, no practicaba Ok. ninguno. Ujú. Pero si lo hacías, tienes que negarlo diciendo you. Yo. Ujú. Y también otra pequeña imperfección. La pregunta está en pasado, pero la respuesta está en presente. Entonces sería gjorde Ok. Ujú. You, de you, de yo. de yo. Sí, lo hacía, lo practicaba. Ujú. Ok. Tack. Ok. Lisette, postade du någonting i sociala medier igår? Ya, de yo. Ok. Luis, måste du stanna hemma under helgen? Nej. Serían. Oye, ahí podría usar el har. Jag har jag inte. Nej. Eftersom frågan är med verbet El måste. måste.
Aha. Och det är ett hjälpverb. Det Entonces, måste ajá. jag inte. Ok, precis. Det måste yo inte. Måste es hjälpverb. Entonces, si la pregunta es con måste, la respuesta también lo es. Okej. Ujú. Sí. Ok. ¿Alguna pregunta? Inga pregunta. Nej. Nej. Ok. Ujú. A ver, yo sí. A ver, Fernanda dijo que ella no viajó al extranjero nunca. Necesito una persona que sí y una persona que no. Bueno, Lisette sé que sí. Entonces, pues ya te elegí. ¿Otra persona que nunca viajó al extranjero? Yo. Ok. Entonces, Lisette, me gustaría que dijeras yo sí. E Isabel, me gustaría que dijeras yo tampoco. Yo sí, así nada más, yo sí. Yo dejaría. Ok, perfecto. Ajá. Yo. Bueno, en este caso sería sin el ya, porque no, o sea, es como no estás respondiendo a la pregunta, estás Ok, respondiendo a su Ajá, respuesta. o sea, como que Ajá. alguien pregunta y luego contesta Fernanda y luego yo digo, yo sí. Ajá. Sí, Entonces nada más exacto. sería dejaría. Ok. Sí, exacto. O sea, yo le pregunté a Fernanda, Fernanda me dice no, y tú dices yo sí. Ok, dejaría y yo, Ah. Luis, por ejemplo, podría decir ahí, ¿cómo era? Dejaría Oxo. ¿Ya Oxo? Ajá, si por ejemplo yo se lo hubiera preguntado a Luis, que si no recuerdo mal también viajaste, o sea, creo que mencionaste que viajaste a Europa en algún momento. Ja, Entonces Luis diría yo, dejar yo, o sea, sí, yo sí dejar viajé, jag y också. entonces, ajá, exacto. Y la respuesta Y luego sería yo, dejar yo, yo. Oxo, yo también. O nada más se puede decir yo Oxo. Sí, ¿Ya? también. Yo Ujú. Oxo. Ujú. Y, ajá, Isabel, ¿tú cómo dirías yo tampoco respecto a esa respuesta? Dejar jag inte heller. Ok, precis. Ujú. Ja, underbart. Ok, entonces, ¿sí queda claro? ¿Ninguna pregunta? Ujú. Nej. Ok, ajá. Bien, si yo preguntara inga frågor y alguien sí tuviera una pregunta, ¿cómo me respondería? Yo, dejar ya. Ok, ajá, sí. No podríamos decir ya, porque si digo ya, quiere decir estoy confirmando. Efectivamente, no hay preguntas. Si quiero decir sí, sí las hay, you. Ujú. Muy importante porque es lo que no estamos acostumbrados a hacer en español, pero hay idiomas que sí. Entonces, o sea, como estos dos tipos de sí nos pueden literalmente ocasionar un malentendido muy grande si no recordamos que existe otro adverbio afirmativo. Bueno, otro adverbio para decir sí. Ujú. Ok. Ok. Bueno, entonces por hoy es todo. Los veré mañana. Y se Tack. Vi ses imorgon. Tack, Hej då. tack. Hej då. Dansa. Ha det bra. Gracias. Bye.